Doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas en el Señor de todo el mundo a este programa con la escritura, de Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito capítulo 3, del verso 4 al 7. Y cuando apareció la bondad y la benignidad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho por nuestra parte, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que ha derramado abundantemente sobre nosotros por medio de nuestro Salvador Jesucristo, para que, justificados por su gracia, seamos herederos según nuestra esperanza de la vida eterna. Que el Señor bendiga a todos los que escuchan su preciosa palabra. Antes de escuchar el sermón, leeré un saludo del hermano Frank. Amados hermanos y hermanas, os saludo cordialmente en todo el mundo, en el amado nombre de Jesucristo. Contemplo con gran gratitud los 70 años de mi ministerio, en los que Dios ha bendecido a toda la tierra. Era el plan de Dios revelar todo su consejo en nuestro tiempo y proclamar el mensaje eterno de salvación a toda la creación. Pero ahora, a la edad de 90 años, mi cuerpo se ha debilitado. Me siento como Pablo,
que escribe en Gálatas 4. Más bien sabéis que la primera vez que os prediqué el mensaje de salvación fue a causa de una debilidad corporal. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, sí, como a Cristo Jesús mismo. Como he dicho a menudo en los últimos tiempos, el hermano Branham realizó su ministerio y yo he hecho el mío. Nadie tiene que esperar por mí. El Señor mismo hará la culminación en todo el mundo. Mi preocupación siempre ha sido conectar a los creyentes con Dios. No somos seguidores de Pablo ni de Branham, sino de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tan cierto como que el Señor mismo ha completado su obra de creación, Él mismo completará su obra de redención. Lo que importa ahora es que todos los verdaderos creyentes del mundo crean solo lo que dicen las Escrituras. Solo así la Iglesia llegará a la unidad del Espíritu y todos los que son de Dios oirán la voz de la palabra de Dios. Que todos sean bendecidos en el santo nombre de Jesús en todo el mundo, en todas las naciones y lenguas. Amén. Hermano Frank. Estamos agradecidos al Señor por poder estar aquí de nuevo esta mañana. Solo espero que todos los que esperaban estar en el otro edificio ya se hayan sobrepuesto al hecho de que estemos aquí esta mañana. A veces pueden ser pequeñas cosas las que el enemigo hace tan grandes que todas las bendiciones desaparecen. Y debemos tener mucho cuidado de que esto no ocurra y de que realmente tomemos todo como viene. Y entonces seremos bendecidos. Como ya ha dicho nuestro querido hermano, él oyó de camino a casa que Dios ha bendecido. Y eso se oye por todas partes. La gente dice que nunca ha experimentado tal profundidad en su palabra con Dios y tal comunión del Espíritu. Y solo espero que las expectativas de estas personas no se dirijan hacia una persona, sino hacia Dios. Si la gente centra ahora sus expectativas en las personas, entonces seguro que no irá bien. Pero si todos juntos centramos nuestras expectativas en aquel que nos dio todas las promesas y nos dio la promesa de que es fiel para cumplir todo lo que ha prometido, entonces veremos con nuestros propios ojos que Dios es fiel. Espero para mí lo que corresponde al ministerio de proclamar
la palabra de Dios. Y no voy demasiado lejos con eso. Aunque a veces le digo al Señor, estaría bien que hubiera un profeta de Dios entre nosotros. Y podría pedírselo. Pero entonces nos damos cuenta de que ni siquiera el mayor profeta de Dios podría darnos otra respuesta que la que Dios ya nos ha dado en su palabra. ¿Es verdad o no? Entonces dejamos de discutir con Dios y decimos, Señor, ya has respondido, solo que aún no nos hemos dado cuenta. Nosotros siempre queremos buscarnos una respuesta y de hecho la encontramos en las Sagradas Escrituras. ¡Qué gracia! También me he dado cuenta de lo grave que puede ser una sola frase dicha a un enfermo. Y si tenemos que sopesar las palabras, sin duda, cuando las personas ya han sido golpeadas por el destino, una cosa me llegó al corazón. Ocurriera donde ocurriera, sigue siendo lo mismo, pero una hermana visitó a otra. Una estaba sana y bien, y le iba bien, y la otra está en su lecho de muerte, por así decirlo, con cáncer. Y entonces la sana le dice a la enferma, ¿sabes qué diferencia hay entre nosotras dos? Yo tengo la fe y tú tienes la enfermedad. Y pueden imaginarse ustedes lo que eso significa para una persona que apenas puede valerse por sí misma y que ya está inmersa en una lucha interior casi imposible de comprender y mucho menos de superar. Y la hermana sana se fue con una sonrisa y un aleluya y alabado sea el Señor. Y la enferma, casi se podría decir así, yacía allí con la desesperación de su alma. Hermanos y hermanas, hay cosas que me llegan al corazón. Sopesemos las palabras que queremos decir. Que cada uno sea lento para hablar, rápido para oír, pero lento para hablar, y aún más lento para airarse. Si de alguna manera vamos a visitar a alguien y hablar a la gente, que sea con palabras impregnadas de amor de Dios. Palabras en las que sea visible la mano tendida de nuestro Dios. Palabras que levanten a los demás, porque algunos, quizá todos, ya están caídos, unos de esta manera y otros de aquella. Y entonces te das cuenta de lo que significa tener el amor de Dios en el corazón. Y el amor no añade más dolor a otros y sufrimiento al sufrimiento de los demás, sino que el amor sufre con ellos, los soporta, los tolera. Esto debe revelarse ahora. Todo lo demás no eran más que posturas piadosas y todos pensaban
que tenían razón. Pero Dios quiere llevarnos hasta el punto en que nos convirtamos realmente en una bendición para los demás y que todo lo que nos obstaculiza espiritualmente sea eliminado de nuestros corazones. Porque hemos recibido las mayores revelaciones de la palabra de Dios, pero si hay obstáculos en nuestros corazones, entonces ¿qué? Entonces no podemos avanzar. Entonces somos como personas atadas por las circunstancias. Que el Señor ponga en todos nosotros el deseo de convertirnos en una bendición los unos para los otros, de cargarnos los unos a los otros, que cada uno tome a cada uno tal como es y que cada uno sea de utilidad para todos. Entonces Dios nos bendecirá y estará con nosotros. Creo que era el penúltimo versículo, o incluso el último, o ambos, como dice aquí, verso 12, Salmo 21. Los obligarás a huir apuntándoles con tu arco a la cara. No nosotros, no tú, sino el Señor pondrá en fuga a sus enemigos por amor a su honor, por amor a su justicia, por amor a su veracidad. El salmista dice en otro lugar, levántate, Señor, y tus enemigos serán destruidos. Él los dispersa y tienen que huir. Y no solo, el rey se alegra de la ayuda de Dios, como hemos leído aquí. El rey se alegra de tu ayuda. Me gustaría decir que incluso un mendigo se alegra de la ayuda que Dios le presta. Al fin y al cabo, aquel hombre era rey y se metió él mismo en esto, en un problema. Y así todos, el mendigo, el alemán y de cualquier otra nacionalidad que seamos, todos los que hemos experimentado la ayuda de Dios, podemos unirnos y decir, Señor, he recibido tu ayuda por gracia. En el último verso dice, engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Su nombre es admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Y tenemos derecho a esperar que Dios realice actos que superen nuestras expectativas, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Creo que es en el profeta Isaías 64, donde el hombre de Dios clama desde lo más profundo de su corazón, oh Dios, si rompieses los cielos y descendieras. Ciertamente lo hemos leído muchas veces. ¿Qué pasaje bíblico no hemos leído aquí todavía? Ciertamente podríamos preguntarlo. Isaías 64. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como el fuego incendia la maleza, y el fuego al servir las aguas, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, de modo que las naciones tiemblen ante ti.
realizando hechos terribles más allá de nuestras expectativas. Que Dios lo haga por gracia. Podemos ver que las cosas están tomando forma en todos los aspectos. Nadie sabe cuánto tardará. Pero una cosa que todos sabemos es que estamos viviendo en los últimos días y que incluso los últimos tiempos tendrán un final y que el Señor vendrá de nuevo para llevarse a los suyos a casa. También expresé esto a mis hijos cuando estábamos sentados juntos y luego a mi hijo menor el día de mi cumpleaños. Les dije, ¿cuándo servirán al Señor? Y ya saben lo que pienso al respecto. Quiero decir que si las personas no sirven al Señor mientras están aquí en la tierra, ¿qué se supone que harán con Él en la gloria? ¿Qué les atrae de Él si no tienen tiempo para Él aquí? Si pasan de Él aquí, ¿qué les atraerá allá? Creo que toda persona que ha experimentado verdaderamente la gracia de Dios le sirve. Y el Señor lo dice, es decir, pienso que está en el profeta Malaquías, entonces veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y qué incluye todo esto? Que no nos limitamos a pronunciar algunas frases piadosas en algún momento, sino que estamos a disposición del Señor con todo nuestro corazón y nuestra alma y con todo lo que hay en nosotros. Yo mismo no estoy preparado para estas preguntas ni para estas palabras, pero tiene que estar aquí. Es Malaquías 3, verso 18. Voy a leer a partir del verso 16. Y aconteció que cuando los piadosos también conferenciaron entre sí, el Señor se dio por enterado y los escuchó. Y se escribió delante de él un libro de memoria para los que temen al Señor y respetan su nombre. Serán míos, dijo el Señor de los ejércitos, en el día en que yo lo realice, una posesión especial, y los traeré con dulzura, como un hombre o padre trata con dulzura a su hijo que le sirve. Entonces volveréis a percibir la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esta palabra viene directamente antes del último anuncio. Si siguen leyendo, pasará ya al tema del día del Señor. Pues sabed que se acerca el día del Señor. Dios hará una distinción entre los que le sirven y los que no. Entre el que respeta su palabra, como hemos leído aquí, y el pensamiento expresado aquí, en la última parte del verso 17, también es importante en este contexto. Aquí dice, como trata un padre con delicadeza a su hijo que le sirve,
¿De qué le sirve a un padre el mejor hijo si no está a su disposición? Si sigue su propio camino y es, por así decirlo, la aflicción del padre. ¿De qué le sirven a Dios miles de hijos e hijas si no están a su disposición, si no le sirven de corazón, si no respetan sus palabras, si le honran con los labios y la boca y su corazón está lejos de él? ¿De qué les sirven todos los hijos e hijas si siguen su propio camino? Ellos son su dolor y le causan preocupaciones y problemas. Quiero decir que hoy no hablamos de infalibilidad. Solo quiero decir que tenemos que darnos cuenta que nosotros, como iglesia aquí en la tierra, estamos destinados a un fin muy especial, a saber, estar a disposición de nuestro Dios y servirle de corazón. Y estas son las personas que entonces experimentarán esta diferencia, como está escrito aquí. Entonces volveréis a percibir la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Las personas pueden servir a una iglesia, a una sociedad, a una comunidad religiosa. Pueden servirse a sí mismas y estar a su disposición. Pero Dios busca a sus hijos e hijas, sobre los que tiene derecho, y quiere que estemos a su disposición. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 1 de Gálatas? En realidad, una palabra maravillosa y que se aplica a todos nosotros. Dice aquí, en Gálatas 1, verso 13, porque habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, a saber que perseguí sin medida a la iglesia de Dios y traté de destruirla, y que superaba a muchos de mis coetáneos entre mi pueblo en mi pasión por el judaísmo, siendo particularmente celoso de las tradiciones transmitidas por los padres. Pero cuando agradó a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar en mí a su Hijo, para que anunciase el mensaje de su salvación entre los gentiles. No me dirigí inmediatamente a los hombres de carne y hueso, ni subí a Jerusalén a mis predecesores en el apostolado. No, sino que fui a Arabia y luego volví a Damasco. ¿De qué se trataba? Dios se reveló a un hombre celoso de una causa que consideraba justa, pero no se había dado cuenta de que el tiempo había avanzado y de que ya se habían cumplido todas las profecías. Sin embargo, estaba vinculado a la obra de Dios. Y eso es lo importante para nosotros. No importa en qué hayamos trabajado tú y yo,
No importa en qué hayamos empleado nuestro tiempo. Lo importante es que nos demos cuenta ahora de que Dios quiere revelarse en nosotros y a través de nosotros. Porque esta es la hora, porque estos son los días de la visitación divina de gracia. Porque esta es la última generación profética en la que se cumplirá gran parte de la palabra de Dios. Dice en un lugar, ¿quién me ha tenido por fiel? Era otra palabra que quería leer, pero no siempre está a mi disposición como antes. Leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Aferrémonos a los pensamientos del profeta Malaquías y a la palabra de Gálatas, de que estamos aquí para estar a disposición de Dios, y que ese día se hará la distinción entre los que han servido a Dios y los que no. No los que eran piadosos, religiosos, no los que asistían a los servicios de la iglesia, no los que luchaban por algún punto doctrinalmente de un modo u otro, sino los que servían a Dios de todo corazón, los que le pertenecían con todo lo que había en ellos. Su tiempo, sus talentos, todo lo que tenían pertenecía a Dios. Y lo han puesto a su disposición. Esa será la diferencia en aquel día. En Juan 14, verso 12, la palabra que el hermano Branham leía muy a menudo, dice aquí, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo pediré al Padre y os dará otro consolador o ayudador para que esté con vosotros por los siglos de los siglos. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. ¿No es una palabra maravillosa? El Espíritu Santo ha sido descrito de muchas maneras como el Consolador, el Auxiliador, el Consejero. Se ha convertido en todo para nosotros. Y cuando nos damos cuenta de que este Espíritu de verdad nos conduce a toda la verdad y de que el mundo no puede recibirlo, el mundo no lo ve, no lo necesita. Solo los que son de la verdad pueden recibir al Espíritu de la verdad. Y el Señor dice, mi palabra es verdad. Y aquí hacemos una distinción muy clara entre una unción por el Espíritu que muchos tienen, que millones tienen en esta generación, y entre recibir
verdaderamente el Espíritu Santo en tu alma y en la mía, en conexión con la semilla de la palabra de Dios. El Espíritu Santo debe tener un punto de contacto en tu alma y en la mía. Debe tener un punto de conexión. Y si la palabra inspirada por el Espíritu no está en el alma, ¿dónde está el punto de contacto? No está ahí. Es una unción. La gente se regocija y luego siguen su propio camino. Pero Dios tiene gente en la tierra, un pueblo al que ha designado para que le reconozca, reciba su palabra y sea conducido por el Espíritu a toda la verdad. El verso 18 dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, solo un poco más, y entonces el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. Este es el efecto de la palabra y del Espíritu de Dios. Que reconozcamos esto. Y ahora planteémonos la pregunta muy concreta de si esto ya ha sucedido. Aquí dice, es decir, si ha sucedido, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, os doy mi espíritu. Solo un poco más, entonces el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Y entonces dice, en aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Me atrevo a responder a la primera parte con un claro sí, porque todos hemos reconocido que Dios estaba en Cristo en Dios, que el Señor Jesús es la revelación de Dios en la carne. Lo hemos comprendido, no tenemos ningún problema con ello. Pero ahora, esta primera parte debe conducir a la segunda. De lo contrario, no se producirá el efecto. De lo contrario, el significado y el propósito de lo que Dios tenía en mente no se habrá materializado. Y aquí dice, me gustaría leerlo de nuevo, en aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre. Bien, acabamos de decir que lo hemos reconocido, pero ahora, y ustedes están en mí. Hemos reconocido esto con la misma claridad divina y lo hemos aceptado en nuestros corazones, que Dios nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo, que nosotros, como redimidos, estamos en el Redentor, que este es nuestro estado actual. ¿Lo hemos recibido con fe? Quizás yo no sea capaz de expresarlo con claridad ahora, pero creo que la palabra de Dios lo dice muy claramente. Cuando esto sucede, que el Espíritu viene, el ayudante, el consolador, el consejero, y se nos dice que no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir. Y luego, solo un poco más, y entonces el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo
y vosotros también viviréis. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. Pidamos encarecidamente al Señor que todo este versículo se inscriba profundamente en nuestros corazones como una revelación divina. Que no solo la primera parte sea revelada, sino también lo que sigue. Y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. Qué maravillosamente explicó esto el hermano Branham de la manera más sencilla, que a veces, no solo a veces, sino que ciertamente resultaría ofensiva para los muy educados. Pero, ¿qué grandes verdades se expresan allí? Clara y sencillamente dice él, con referencia a Abraham y Leví, que todavía estaba en los lomos de Abraham, cuando 4 generaciones antes o después deberían haberlo estado. Y luego el hermano Branham lo explica. Al igual que ya estábamos en nuestro tatarabuelo y finalmente en nuestro padre, pero él no podía tener aún comunión con nosotros hasta que llegara el momento de que cobráramos vida. De repente, nuestro Padre, en quien estábamos, pudo tener comunión con nosotros, porque fuimos concebidos, nacimos a esta vida. De este modo, se nos explicó, estábamos eternamente en Dios. Y no somos otra cosa que hijos e hijas de Dios, engendrados y nacidos a la vida divina por medio del Espíritu. Estábamos en Cristo y estaremos eternamente con Él y en Él. Todos estos son pensamientos maravillosos. Quiero decir que nunca ha habido una época en la que las cosas divinas y todo el plan de salvación se hayan expuesto de forma tan sencilla, pero tan exhaustivas y profunda como en estos días. Pero ¿de qué nos serviría si lo dijéramos todo? Hemos reconocido el bautismo bíblico y hemos comprendido la divinidad. Si no comprendiéramos que estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y solo entonces tenemos confianza en Dios. Durante mucho tiempo carecemos de confianza, porque entonces dudamos, por así decirlo, de lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Y entonces solo existe realmente este pecado malo, que es el pecado de la incredulidad. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio de Juan? Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Y qué escribe Juan en su carta? El que no cree a Dios le hace mentiroso. Nadie dirá a Dios, no has dicho la verdad. Nadie lo hará. Pero ahí está la poderosa sentencia. Quien no cree a Dios le hace mentiroso. Si no creo lo que me dices, ¿qué he hecho? Entonces he puesto en duda lo que me has dicho. Y, por así decirlo, te he hecho indigno de confianza como un mentiroso.
Cualquiera que no crea a Dios le convierte en mentiroso. Y ahora les pregunto, ¿cómo queremos quedar si hacemos mentiroso al Dios eternamente verdadero por nuestra incredulidad? ¿Cómo compareceremos entonces ante Él? Que llegue a nuestros corazones que toda palabra de Dios es verdadera, tan verdadera como Dios mismo. Y además, la palabra salió de su boca. Continúa aquí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 18. Si el mundo os odia, pensad que a mí me ha odiado aún más que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como si fuerais de él. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad la palabra que os dije. El siervo no es superior a su Señor. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la vuestra. Yo también tengo que creerlo. Si no lo creo, convierto en mentiroso al que lo dijo. Y ese es mi Señor y mi Dios. Él dice, si han obedecido mi palabra, también obedecerán la vuestra. Se trata de una misión divina aquí, de un encargo divino o comisión divina, de llevar a los hombres la palabra revelada por Dios. Y los que son de Dios escuchan a los que son enviados por Dios. Y el que es enviado por Dios habla las palabras de Dios porque son una revelación viva en su corazón y se ha convertido en parte de este propósito divino. Y creo que es ahí donde Dios quiere llevarnos a todos. No se trata de que ahora imaginemos que esto debe suceder o de que ahora hagamos esto y aquello. En primer lugar, solo hacemos una cosa, que creamos a Dios y tomemos en serio las palabras que nos dirige y reconozcamos nuestro estado personal de fe según las palabras de Dios y digamos, Señor, lo acepto con fe. Tan cierto como tú, oh Dios, estabas en Cristo, así ahora Cristo está en mí, pues así lo dice tu palabra. No me has dejado huérfano, sino que me has dado tu Espíritu. Él es mi abogado, mi ayudador, mi consolador. Él me guía a toda verdad. ¿Quién de nosotros podría atribuirse a sí mismo la más mínima cosa? ¿No hemos caminado todos en tinieblas? ¿No hemos ignorado todas las cosas que Dios ha ordenado para este tiempo? Pero Dios se ha vuelto hacia nosotros en su gracia y quiere fortalecernos hoy en nuestra fe. Dios no tiene ningún interés en abatir a sus hijos. El enemigo ya lo hace con bastante generosidad. Dios no necesita añadir nada más, pero a Dios le interesa edificarnos, fortalecernos en la fe. Pero a Dios, no solo que digamos ahora hemos sido bendecidos. Déjenme que les diga algo. A menos que nos apoyemos en la palabra cierta de Dios y digamos, Señor, hoy me sitúo en la fe. Reconozco aquello para lo que me has ordenado y elegido.
Si le damos las gracias a Dios solo de forma general, no tenemos su palabra delante mientras le damos gracias, o la tomamos en cuenta mientras le damos gracias, sino que pasamos de largo, entonces eso no funciona. Debe ocurrir que siempre tomemos la palabra como fundamento y nos apoyemos en ella y digamos: Señor Dios fiel, tú has hecho todo esto por mí. Tú me has redimido, has derramado tu sangre por mí, me has llamado por mi nombre, soy tuyo. Debemos nombrar estas cosas personalmente, refiriéndonos a las Escrituras, porque la predicación procede de la palabra y la fe procede de la predicación. Y mediante la fe, el sermón nos devuelve la palabra de la que procede. Y entonces tenemos la conexión con Dios y solo podemos decirle o agradecerle lo que ya ha hecho o por lo que ya ha hecho. Señor, tú ayudas al rey, proclamó David. Hoy podemos decir: Señor, tú me ayudas a mí. Y quienes puedan atreverse a decirlo con fe, pueden hacerlo diciendo: Señor, me has ayudado, me has redimido, me has hecho hijo tuyo, me has reconciliado, me has dado la vida eterna, me has destinado a servirte. Con la ayuda de Dios, debemos decir esto con convicción en la fe. Y no creo que nos resulte difícil hoy. Lo vimos con Pablo. Él era celoso de una forma muy tremenda. Aún sin ser consciente de la situación de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Pero entonces el Señor se le reveló y luchó por el Evangelio de Jesucristo de la misma manera. Entregó su vida. Y si leen, creo que en 2 de Corintios 11, con todos los acontecimientos que fue golpeado, sí, incluso azotado y demás, y todas las cosas por las que pasó. Pero una cosa era cierta: él portaba la noble semilla de la palabra de Dios. Y también dice en un momento, en una parte de la carta a los Corintios: aunque nuestro hombre terrenal se va desgastando, sin embargo el hombre interior aumenta día a día y se fortalece de día en día. Hermanos y hermanas, fortalezcámonos también unos a otros en la fe. Nosotros queremos animarnos unos a otros con plena convicción y de todo corazón. Y cuando nos damos cuenta de que en alguna parte se necesita una palabra de consuelo, o que no solo la pronunciemos de nuestros labios, sino que salga de lo más profundo de nuestras almas. El Señor quiere unirnos a todos de este modo. Dios en Cristo, Cristo en la Iglesia, y nosotros como su pueblo en Él, seguros para el tiempo y para la eternidad. No os dejaré desamparados ni huérfanos. Volveré a vosotros. Él es un Padre verdadero y aunque murió, resucitó. Conocéis la historia y me gustaría concluir con esto. Como esta mujer le dijo al hermano Branham: sí, tú también predicas a Jesucristo y sin embargo Él murió. Y él le dijo:
es verdad, pero resucitó al tercer día. Y yo no sirvo a un Señor muerto, sino al Señor vivo, que resucitó, que venció a la muerte y al infierno, y que nos redime, que nos perdona, que nos ha atraído hacia sí por pura misericordia y amor. Oh amor de Dios, tan pleno y gratuito, desde tiempo inmemorial y siempre nuevo, que nos abrume este amor divino. Y os lo digo libremente, una persona que solo entra en una iglesia por alguna doctrina o se clasifica religiosamente, esa persona acabará viniéndose abajo con su doctrina. Pero Dios quiere abrumarnos con su amor. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios está por encima de todo. Y si lo tenemos, lo hemos recibido de verdad. En el amor está la reconciliación, el perdón, la gracia, la salvación, la vida eterna. Todo se ha revelado en el amor de Dios y a través del amor de Dios en la cruz del Calvario. Y esta es una palabra del Señor. Todos los redimidos llevarán en su corazón lo que ocurrió a través de nuestro Salvador en Gólgata y se revelará a través de ellos. La palabra de la cruz no es un sermón vacío sobre cosas que ocurrieron, que quizá deberíamos considerar en términos de historia o de historia de la salvación, sino que algo ocurrió allí contigo y conmigo, por ti y por mí. Compartimos o tomamos parte lo que Dios ha hecho. Que hoy, abrumados por la gracia y el amor de Dios, ofrezcamos a nuestro Señor las gracias que le debemos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma.